¿Podemos juzgar, sí o no? Sí, pero no podemos ser hipercríticos. Juzgar con justo juicio, con misericordia, la versión de dice con compasión. Hay situaciones que no podemos juzgar, también es verdad, porque no nos corresponde. ¿Sabe, hermanos? El problema no es juzgar. Juzgar es examinar algo profundamente. ¿Qué dice el versículo? Examinarlo todo. Retener lo bueno y lo malo déjelo pasar. Entonces, si yo ando por la vida con un espíritu hipercrítico, no voy a ser edificado. Y me voy a autodestruir y voy a dañar a otros. Si yo ando por la vida con ese espíritu, no voy a encontrar predicación buena, cristiano bueno, pastor bueno, líder bueno, porque así andan muchas personas. El estudio de hoy lo vamos a titular Juzgar versus no juzgar. O en simples palabras, si lo podemos traducir en una frase, ¿cuándo tenemos que juzgar? ¿Cuándo no tenemos que juzgar a los demás? Entonces leemos la palabra del Señor en el libro de San Mateo, el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Cuando leemos los primeros versículos, encontramos el primer punto de este tema, del cual Jesús habla aquí acerca de que no debemos juzgar, pero en el último versículo sí nos permite hacerlo, el último que leímos, porque dice: no dé los santos a los perros, ni las perlas a los cerdos. ¿Y cómo vamos a saber si no lo examinamos a esa persona, si no lo juzgamos? Entonces hay dos temas en uno, y titulamos este estudio Juzgar versus no juzgar, o al revés. En una esquina del ring está el juzgar y en la otra está el no poder hacerlo. Bueno, hay un equilibrio que nos presenta la palabra del Señor, pero tenemos que entender este pasaje en su contexto. Jesús estaba hablando y ahí estaban los fariseos, y él estaba hablando de forma dura, siempre lo hacía, y cuando hablaba de ellos en reiteradas ocasiones habla de ellos como gente hipócrita. Esa palabra disfrazado, tener una careta, demostrar lo que no es. Cuando ellos actuaban, lo hacían de una manera que sobreestimaban sus propios actos, su propia vida, eran orgullosos. Y en segundo lugar, esto hacía que se sientan más grandes que los demás y los miraban en menos. Eran súper críticos con todo lo que otros hacían, pero mirándose a ellos mismos no, sino que se encontraban todo bueno ellos mismos. Se sobreestimaban a sí mismos.
Y eso hacía que fueran hipercríticos, muy críticos con lo que hacían los demás. No miraban a sí mismos sus errores. Jesús les dice a ellos que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se veían bien, pero por dentro tenían huesos de muertos. Hay una parábola ahí, una parábola que es la parábola del fariseo y el publicano, que lo tenemos ahí en Lucas 18, 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos se miraban a sí mismos, se sobreestimaban, se miraban, ¿cierto?, como algo muy bueno y menospreciaban a los otros. Les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Se fija, tenía una sobreestimación. No había arrepentimiento, no había humillación, no había quebrantamiento en el culto que estaba realizando a Dios o en esa oración, sino que él se creía más de lo que era y más encima criticaba al publicano que estaba ahí, al cobrador de impuestos. Pero sigue diciendo, ¿cierto? Jesús en esta parábola, el fariseo puesto en pie oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, injusto, adúltero, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy tiempo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él estaba pidiendo misericordia. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí hay una tremenda enseñanza. Jesús, en este sermón del monte, estaba atacando a la religión. Estaba atacando sus estructuras, sus apariencias. Estaba atacando sus formas, su legalismo. Mateo 16, 6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No era algo bueno que ellos podrían producir en otros. Conocían la ley, sí. Conocían la verdad, conocían la historia bíblica, sabían mucho, sí, pero tenían un problema, que ellos, ¿cierto?, no tenían la humildad, sino que cada día en su legalismo alejaban aún más al pueblo de Dios. Sus tradiciones, su forma, su judaísmo extremo, sus argumentos que llevaban aún las verdades bíblicas hasta el extremo, hacían que el pueblo no pudiera obedecer al Señor y llenarse de muchas reglas, aún que iban añadiendo a lo que decían las Escrituras. Pero el Señor ataca esa religión, ataca esa estructura, ataca muchas veces esa hipocresía. Y le dice en una ocasión, no sé si usted ha leído ese pasaje: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. No tenían frutos, no tenían humildad, eran orgullosos, soberbios, altivos. Que Dios nos bendiga. Algunos usan este pasaje de Mateo 16, 6 para argumentar que no se puede juzgar a los demás, no se puede amonestar a un hermano. Y dicen: no, es que tú no puedes decirme nada porque solamente Dios juzga. Tú no puedes juzgarme. Y no es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a este punto muy interesante. Dios no prohíbe
no prohíbe hacer juicio. Pero de errores, de algo que sea, ¿cierto?, evidente. Mateo 7:6 dice: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí está hablando de animales salvajes. Animales salvajes. Si usted va a la selva o algún campo, lo profundo, y se encuentra con algún animal de ahí, ¿le va a tener confianza? No es cierto. Si le da la espalda, sabe que lo va a atacar, que lo va a despedazar. Aquí, cuando habla de perros, y está hablando de cerdos, está hablando de personas no regeneradas, está hablando de personas que quieren destruir, que quieren dañar, que van en contra del Evangelio, que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de los cristianos. Y aún pueden estar dentro de las propias iglesias. ¿Qué dice aquí? Que nosotros tenemos que descubrirlo. Y debemos cuidarnos de aquellas personas. Que Dios nos bendiga. También podemos hacer juicios acerca de las doctrinas. Podemos hacer juicios de las enseñanzas. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo vamos a guardarnos de ellos si no juzgamos sus enseñanzas? Si no examinamos cómo ellos son y lo que ellos dicen. Guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Son muy peligrosos. También podemos hacer juicio en cuanto a la disciplina en la iglesia. Mateo 18:15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Cómo dice? Estando. Repréndele, ¿cierto? Estando tú y él solo. Si tu oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Debemos tenerle por gentil y publicano. ¿Y cómo vamos a saber que es así si no juzgamos? Cuando no hay juicio, no hay justicia. No salen a la luz los errores de los que causan problemas. Si vamos a la justicia ordinaria, si no hay un juicio, si no hay un juez, si no hay un abogado, si no hay una defensa, ¿cómo todo el mundo podría hacer lo que quisiera? Porque si lo aplicáramos dirían: no, es que tú no eres mejor que mí, tú no me puedes juzgar. Sería algo ridículo, ¿cierto? Que alguien mate y tú no me puedes juzgar. Es algo evidente. Cuando la palabra aquí te dice que no tenemos que juzgar para no ser juzgados, está hablando de no ser como los fariseos, que eran hipercríticos. Que ellos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello, dice Jesús. Que eran hipercríticos, es grande, ¿cierto? Que ellos hacían, aún sintiéndose tan grandes más que los demás, ellos solamente buscaban errores en la gente, aún en detalles. Pero cuando hay errores evidentes, el Señor Jesús dice que nosotros podemos hacer juicio y cuidarnos. Cuando habla de las divisiones en la iglesia dice: ni os juntéis con ellos, no comáis con ellos. ¿Y quiere decir que nosotros no amemos a nuestros hermanos? ¿O a los que estuvieron dentro con nosotros? No. Podemos amarlos, orar por ellos, podemos enseñar la palabra, molestarlos, pero llega el momento en que el Señor dice en su palabra que lo entreguemos. Y ahora entregado a Satanás, aunque es duro el texto, dice que para que sus cuerpos, sus vidas sean zarandeadas, para que se pueda salvar su alma. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ese punto tan delicado si no hacemos un juicio?
Lo tendrán que hacer las personas ancianas de la iglesia, las que correspondan. Pero sí, esto existe. Ahora vamos al punto. Vamos a ver algunos síntomas del otro extremo, de ser hipercrítico. ¿Cómo yo puedo saber que ya me estoy volviendo poco fariseo? En primer lugar, tendencia a emitir críticas innecesarias. Siempre esas personas que dan su opinión en todo, aunque no se lo pidan. Se meten donde no los llaman. Por eso yo debo hacerme algunas preguntas. ¿Por qué debo opinar? ¿Por qué tengo que decir lo que voy a decir? ¿Me corresponde? Y si ya siento placer en criticar, puede ser que ya me estoy volviendo como los fariseos, hipercrítico. Eso va a producir que me sienta más que los demás, ¿cierto? Y me voy a sentir como este fariseo que estaba en el templo y decía: es que yo voy a la iglesia, es que yo ofrendo, es que yo hago esto, es que yo hago otro, y los demás lo hacen todo mal. Yo predico bonito y los demás no lo hacen bien como yo. Bueno, ser hipercrítico nos lleva a esto. Debemos opinar cuando nos corresponda, cuando sea mi responsabilidad. Si yo veo un error, ¿cierto?, en un hijo ajeno, a no ser que tenga lugar con sabiduría, puedo ir y dar un consejo. Pero si nadie me ha llamado, no me puedo ir a meter. Ahora, si yo tengo una responsabilidad en la iglesia, soy un anciano, un líder, o tengo algún lugar, claro, tendré con sabiduría la oportunidad de dar mi opinión, aunque a alguien no le guste, porque tengo una responsabilidad. Como el padre con sus hijos, ¿cierto? Aunque no le guste el hijo ser juzgado por su padre, tiene que decirle: veo esto de malo en ti, y esto tienes que corregir, porque yo he examinado tu vida, hijo, y esto tienes que corregir. El hijo, aunque no le guste, tiene que aceptarlo, pero es su papá. Es la persona que le corresponde hacer ese juicio y emitir esa disciplina. ¿Cuántos están de acuerdo? En segundo lugar, otro síntoma de que me puedo estar volviendo hipercrítico es emitir críticas sin tener todas las pruebas. Es ver algo, ¿sabes? Esto es muy importante, porque hay situaciones en las cuales nos podemos equivocar, porque Dios conoce todo, pero nosotros no. Y no nos dejemos ver o guiar por nuestra percepción. ¿Qué dice el Señor Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Y los frutos no se dan en un día. Tenemos que aprender a conocer a las personas en un tiempo más extenso. Ver sus errores, ver sus virtudes. Si es callado, ¿por qué lo vamos a criticar? Si habla mucho, ¿por qué le vamos a criticar? Si es una persona más reservada, tenemos que aprender a conocer a las personas. ¿Sabe? En nuestro mundo cristiano muchas veces se pasan los límites. Sobre todo cuando se quiere examinar lo que yo no debo examinar. Cuando hablamos de predicadores, es que ese habla muy fuerte, es que ese habla muy despacito, es que ese no tiene unción porque habla más despacio. Y a veces ni sabemos, porque cada persona tiene su propia personalidad y Dios le va a usar conforme a la personalidad que tiene esa persona. Que Dios nos ayude. Entonces, en tercer lugar, otro síntoma de ser hipercríticos es la tendencia a evaluar las motivaciones internas de los demás. Y por supuesto de forma negativa. Que esa persona, yo creo que es así, piensa así. Hermanos, tengamos cuidado. El Salmo 44:21 dice: porque Él, está hablando de Dios, conoce los secretos del corazón. ¿Nosotros los conocemos? Puede ser que una persona llegó distraída ese día y nos saludó a alguien,
¿Por qué yo tengo que criticarle que es orgulloso, que no me miró, que pasó al lado mío? Quizás vino en shock porque salió de su casa y tuvo un problema grave en su hogar y yo no lo sé. Que Dios nos bendiga. Una vez le voy a contar algo. Una vez andando en bicicleta rumbo al trabajo, iba y volvía en bicicleta, trabajaba en una lechería, en una quesería y fabricaba mantequillas. Y iba muy temprano, no recuerdo a la hora que volví ese día, pero seguramente sería tipo 12, 1 o 2 del día, porque a veces teníamos a las 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana. Yo volví muy cansado y pasé por la ciclovía, había ciclovía justo en esas calles. Y yo venía concentrado, y más aún que yo no soy muy atento cuando ando en la calle. Y me distraigo fácilmente y camino hacia adelante. Y un hermano de la iglesia, él seguramente me saludó, yo no lo vi. Y yo iba en bicicleta, él iba a pie. Y yo pasé. El hermano llegó a la casa y golpeó la puerta muy enojado. Me insultó, que era un creído, que no tenía nada de Dios, que cómo podía ser así. Yo estaba recién ungido pastor, pero aún no ministraba. ¿Cómo iba a ser así si era un ungido, si era un predicador? Y se desahogó como en 20 minutos. Y yo no ya qué decir, porque perdóneme hermano, solamente puedo decir que no lo vi, no lo recuerdo. A todo esto pasó un muy buen hermano, se equivocó, pero pasando el tiempo, él me pidió perdón. No recuerdo la situación que lo marcó a él, pero yo me preocupé desde ese día en saludarlo. Lo pillaba de lo pille, me iba para allá a abrazarlo. En la iglesia no me iba sin despedirme de él. Y en algunas actividades de la iglesia Dios me usó. Y no recuerdo exactamente, pero me recuerdo el punto que Dios me usó en algunas actividades y estuvo muy hermoso. Y él fue a mi casa otra vez y me fue a pedir perdón. Y después me escribía, me pedía perdón y hasta el día de hoy, hace poco tiempo me llamó. No lo veía muchos años, pero me llamó preguntando cómo estaba. Un cariño muy especial. Entonces, él se equivocó en qué? En que pensó que yo no quise saludarlo. Él no conocía mi corazón. Lo bueno que él pidió perdón y así como se equivocó, tuvo la grandeza de enmendar el error que tuvo. Ahora, ¿cómo yo podría, si yo podría haber sido hipercrítico de él también y haber dicho que se cree si nunca le he dicho nada malo, si este hijo del diablo y que se cree que tiene pura basura, puros demonios en su cabeza? No. No podemos ser hipercríticos con el que se equivoque tampoco. Tenemos que juzgarlo justamente. Porque el día de mañana, ese que se considera nuestro enemigo, puede ser nuestro mejor amigo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Entonces, el 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este es un tremendo argumento para no ser hipercríticos. Tenemos que dejar el lugar a la duda. Aún el mayor culpable tiene derecho a un abogado. Y hasta que es declarado culpable, entonces, ¿cierto? Se le trata no en un supuesto, porque antes tienen que decir supuestamente hizo tal cosa. Porque se le da el beneficio de la duda. Entonces, el hipercrítico no. El hipercrítico, cualquier cosa que ve y apunta y lanza el juicio y no quita el dedo. Amenazador de esa persona. Tú no sirves, tú no eres espiritual, tú eres un carnal, tú eres esto, tú te equivocaste. Hermanos, ¿quién no tiene errores de entre nosotros? Jesús dice: no juzguéis, no está diciendo que no lo hagamos,
sino que en otras palabras está hablando de que lo hagamos con compasión. Si usted lee el versículo, yo se lo coloqué en su estudio ahí en la versión NTV, dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Que Dios nos bendiga. El criterio que usen para juzgar a los... ¿Se fija? No está la puerta cerrada para no juzgar. Jesús está diciendo aquí, estoy leyendo la versión NTV, el criterio que usen para juzgar a los otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. No se preocupen de mirar el pequeño error de su amigo, sino miren primero el suyo. Porque el que es hipercrítico tiene un problema en el corazón. Ha hinchado el orgullo que nos nubla y es una viga que tiene atravesada en su ojo. Peor que el error que tiene su hermano. Qué tremenda esta palabra. En cuarto lugar, otro síntoma de que nos podemos estar volviendo hipercríticos es la tendencia a agrandar las cosas, a magnificar las cosas. Y en último lugar, la tendencia a colocar normas de santidad, como lo hacían los fariseos, que tomaban un versículo de la ley y añadían 3, 4, 5, 6, 7, 8 normas aparte. Y había libros aparte que respetaban, así como la ley de Dios, respetaban esos libros. Y estaban llenos de reglas. Cuidémonos, hermanos. Hablaba con un hermano hace pocos días del tema del legalismo, un hermano de otra iglesia, y llegábamos a la conclusión juntos de que el legalismo es para la iglesia más peligroso hoy en día aún que el liberalismo. Así es. Que ambas cosas tenemos que cuidarnos. Pero en el afán o en el sentirnos espirituales podemos llegar a ese punto de sentirnos mejores que otros. Agrandar todo lo que somos. Hay gente que son iglesistas, que todo lo que ellos hacen está bien. Todo lo que hace la otra iglesia lo miran bajo el hombro. Como que no sirve. Como que su forma, como que sus métodos solamente son los válidos. Y ciertamente tenemos que tener la humildad de aprender de otros. Pero también, ¿cierto? Viceversa. Así como yo quiero que otro aprenda de mí, yo tengo que aprender de otro. Porque si no, eso es orgullo. Si la Biblia está llena de versículos que dicen los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros, eso pasaremos algún estudio, orar los unos por los otros, hospedar los unos por los otros, y muchos versículos de los unos a los otros. Esto es recíproco. El hipercrítico no. Se la sabe toda. No puede sentarse a escuchar a otro. No puede oír a otro pastor. Que Dios nos ayude. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibir al débil en la fe, pero no para sacarle la mugre peleando con él, ¿cierto? Con argumentos para que se sienta que no sabe. No, es para edificarlo. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le da, Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado a que no? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, hermanos, no usemos nuestras conversaciones para hacer competencia, ni nuestros cultos para competir con nadie. Qué feo. Pero si venimos con humildad a alabar al Señor, si vamos con humildad a la oración, si vamos con humildad donde quiera que estemos, vamos a ser edificados como el publicano, que era un pecador complicado, que tenía pecado, que tenía culpa, pero se fue bendecido a su casa. Y el otro que en apariencia estaba bien, pero no se fue bendecido a su casa, era un hipercrítico. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. En la versión NTV dice: amados hermanos,
no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Y vamos al último punto. ¿Por qué no debo juzgar? En primer lugar, para no recibir las consecuencias, para que no seamos juzgados. Si somos crueles, serán crueles con nosotros. En segundo lugar, porque pasaremos un día por el tribunal de Cristo. Y está hablando de los salvos, de los creyentes, de los que han llegado a la presencia de Dios con la salvación. 2 Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también, ausente o presente, serle agradables, porque es necesario que todos nos comparezcamos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, igual nos van a tirar la oreja arriba. Nadie va a perder lo que ya ha ganado en Dios, ya es salvo, pero ahí seremos galardonados y seremos juzgados en el tribunal de Cristo, el vema en griego, o tribunal de Cristo. Entonces todo lo que hagamos, ahí tendremos que pasar vergüenza si no nos hemos comportado bien. Seremos medidos en tercer lugar con la misma vara, con la misma sabiduría que hemos juzgado a los demás, seremos juzgados. Y aquí tengo algunos textos para terminar este estudio bíblico. Lucas 12:48 dice, mas él sin conocerla hizo cosas dignas de azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sabe, hermanos? Aquí hay una tremenda profundidad en estos versículos. Lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, tenemos que hacer con los demás. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El proverbio 13 es un proverbio que me encanta. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia. ¿Y qué dice más? Gracia y buena opinión, ¿delante de quién? De Dios. De Dios y de los hombres. ¿Importa o no importa lo que digan los otros de nosotros? Sí. Sí importa. Un hermano decía, yo soy mío, no. Pero no es así. O yo vivo mi metro cuadrado, no es así. Somos uno solo en Cristo Jesús. Nadie salvará a otro en el sentido de que cada uno dará cuenta de sus propios errores, pero estamos en un solo cuerpo y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y cuando juzguemos a alguno de nuestros hermanos, hagámoslo con sabiduría, porque cuando nos toque a nosotros, vamos a querer que nos traten con amor y que nos restauren, que nos levanten, porque de seguro que todos nos vamos a equivocar. No sé si usted ha entendido esta enseñanza. ¿Podemos juzgar, sí o no? Sí. Pero no podemos ser hipercríticos. Juzgar con justo juicio, con misericordia. La misericordia dice con compasión. Hay situaciones que no podemos juzgar, también es verdad, porque no nos corresponde. ¿Sabe, hermanos? El problema no es juzgar. Juzgar es examinar algo profundamente. ¿Qué dice el versículo? Examinarlo todo. Retener lo bueno y lo malo déjelo pasar. Entonces, si yo ando por la vida con un espíritu hipercrítico, no voy a ser edificado. Y me voy a autodestruir y voy a dañar a otros.
Si yo ando por la vida con ese espíritu, no voy a encontrar predicación buena, cristiano bueno, pastor bueno, líder bueno, porque así andan muchas personas. De iglesia en iglesia, o de lugar en lugar. Y no por circunstancias de fuerza mayor, sino porque simplemente no les gustan los que están ahí. Que Dios nos ayude a todos, porque aquí el grande es el Señor. Y si yo voy, como dice la Biblia, y me siento ahí y voy a recibir todo lo que puedo de esa persona, o de esos músicos, o de esa alabanza, de esa letra, aunque no sea la letra que yo estoy acostumbrado a cantar, o el ritmo, pero yo me siento o parado, alabo a Dios, yo trato de recibir todo lo que puedo. Y si algo no me gusta, lo dejo pasar. Pero me lleno de lo que Dios tiene para mi vida, y eso me va a bendecir, eso me va a edificar. ¿Cuánta basura hoy en día podemos recibir si tenemos un espíritu hipercrítico? Nos llenamos de veneno, de toxina, de toxicidad, y eso tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Decirle: Señor, ayúdame a ser humilde, dame un espíritu de humildad, quita de mí todo orgullo, toda vanidad, vanagloria, todo espíritu hipercrítico. No quiero ser legalista como los fariseos. Podemos ser todos distintos. Si tu hermano no quiere comer, que no coma. Y si es por causa de la comida, tú tampoco lo comas. Eso dice la palabra. Imagínense, está hablando de la comida. ¿Qué tiene de malo comer? Pero por amor a Dios, por amor a nuestro hermano, por amor a la comunión que tenemos que mantener entre nosotros, tenemos que dejar de lado ese espíritu hipercrítico. Tiene que haber orden, tiene que haber reglas, tenemos que cumplir la palabra, obedecer la ley de Dios, tenemos que mantener un orden en la iglesia. Todo eso tenemos que hacerlo, pero no con un espíritu legalista, destructor, hipercrítico, porque si no la iglesia se llena de murmuración. Y después todos son jueces que apuntan al que está al lado, adelante o atrás de ellos. No, aquí apuntamos a Cristo. Y el Señor, por su palabra, dará la sabiduría, cierta la inteligencia, para que podamos convivir entre nosotros. Pónganse en pie, vamos a orar al Señor.